Con el paso de los años y los kilómetros, van apareciendo en nuestro automóvil vibraciones y ruidos que resultan molestos y disminuyen la sensación de confort. En este vídeo te enseñaré cómo eliminarlos de forma rápida y sencilla. ¡Comenzamos! Lo primero que haremos será lubricar las bisagras y los pestillos de las puertas, puesto que de ahí suelen proceder buena parte de los ruidos. Usaremos para ello aceite lubricante, que podemos encontrar en cualquier ferretería o tienda de repuestos, incluso en supermercados. Hacemos esto en cada una de las puertas. Lo siguiente que haremos será lubricar las gomas, pero esto no lo haremos con aceite, sino con silicona en spray. Podemos encontrarla en el mismo tipo de tiendas. Antes que nada, limpiamos bien las gomas donde las vayamos a aplicar, con un trapo mojado. Después secamos con otro trapo. Esto lo haremos en las gomas de los marcos de todas las puertas. Si nuestro coche tiene también gomas en las puertas, también las limpiamos. Aplicamos el spray. Lo haremos a una distancia de unos 5 milímetros. Aplicamos en todas las gomas que hemos limpiado. Si vamos a aplicar en las gomas de las puertas, bajaremos antes las ventanas para no mancharlas. Pasamos con un trapo seco, empezando por la primera puerta a la que aplicamos el spray. De esta forma extendemos mejor la silicona. Hacemos lo mismo en las gomas de las ventanas, siguiendo el mismo método. Recuerda que las ventanas deben de estar bajadas. Si observamos que han quedado gotas en la carrocería, las eliminamos pasando el trapo. Esperamos al menos unos 30 minutos antes de cerrar las ventanas. Con el mismo trapo frotamos los pestillos de las puertas para impregnarlos también de silicona, ya que estos suelen producir vibraciones. Podemos seguir aplicando silicona en otras partes donde gomas y plásticos también están sometidos a roces y fricciones. Otra cosa que podemos hacer para evitar ruidos es colocar los objetos pequeños que llevamos en la guantera y otros compartimentos de forma que no se muevan demasiado, para que no choquen entre ellos. Si colocas una bandeja de goma, ayudarás a que se mantengan quietos. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, por favor, pulsa like y compártelo. ¡Hasta la próxima!